saludándole en el amor del Señor, deseando ricas y abundantes bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Hoy corresponde nuestra sección Tiempo Joven, la sección juvenil de los viernes. Tiempo Joven. Y hoy vamos a meditar en un tema que no es menor y que tiene que ver con la decisión matrimonial. ¡Yuhu! ¡Ajá! No es cosa menor decidir las nupcias. Transitar por, como acá en Chile se llama el pololeo, que en términos cristianos debiese ser noviazgo. Pololeo es algo relativo, es algo transitorio. El problema del pololeo es que muchas veces es como el asunto de la prueba y del error. Pero muchas veces en esa prueba y error surge un embarazo juvenil no deseado y muchas veces el joven que tiene proyecciones tiene que terminar dejando sus proyecciones a un lado para trabajar y poder mantener a una criatura que siempre va a ser una bendición del Señor, por supuesto, pero quizás no en el propósito perfecto hacia nuestra vida de parte de Dios. Es como escoger el camino más difícil. Por otro lado, la Biblia respaldaría el noviazgo, incluso bajo el modelo de la cultura hebrea, el tiempo del desposorio, cuando ya es algo más serio. Ya cuando hablamos de un noviazgo es una relación más estable. Ahora, dentro de los principios cristianos, obviamente, tiene que haber un margen muy bien delimitado de respeto, de honor y de negación propia de la pareja para no caer en fornicación. Son temas complejos, sobre todo en tiempos actuales, donde el diablo ha hecho un trabajo de cirugía para desequilibrar la sociedad, golpeando fuertemente su célula base, que es la familia, el matrimonio y la concepción de género como la Biblia la establece, varón y hembra. El problema es que también en el círculo cristiano cada vez son menos los matrimonios de jóvenes, sino que se está cambiando por la convivencia. No voy a entrar a juzgar ni nada por el estilo, no es mi meta el día de hoy, sino que es mi meta que el joven entienda que llega un momento clave de la toma de decisiones para formalizar bajo el conducto de la bendición de Dios lo que es un matrimonio. Entonces vamos a meditar bajo el título el matrimonio decisivo o la decisión del matrimonio. El matrimonio decisivo o la decisión del matrimonio. Y quiero que me acompañe a Proverbios capítulo 18. Vamos a poner un solo versículo como fundamento base de doctrina y de teología para desarrollar esta temática orientada principalmente al adulto joven, porque honestamente yo no recomendaría que un joven de 18, 19, incluso de 20 años se case. Ahora, no me voy a meter en cosas que tienen que verlo en pareja, pero se ha visto una proporción no menor de muchos divorcios y fracasos matrimoniales cuando la pareja es demasiado joven. No con esto estoy diciendo que tienen licencia para experimentar, sino que es una decisión de tanto peso que requiere una madurez mental, psicológica e incluso física, porque está comprobado incluso por ciencia los grandes problemas que se arrastran sobre todo las mujeres con embarazos adolescentes a futuro, porque incluso el científico ha dicho que el organismo, sobre todo de la mujer a cierta edad, tiene la condición óptima para ser madre. Alguien me va a decir, pastor, pero la Virgen María también era una doncella. Claro, por supuesto, pero eso es una excepción, no la norma. Y no nos vamos por la cultura hebrea, aunque es nuestro modelo. Mucha de la cultura de ese sector todavía sigue practicando el matrimonio entre personas adultas, varón adulto y una jovencita. No es el ideal,
En el caso de la Virgen María, la doncella, fue un caso extraordinario. Vámonos siempre por lo común, no por la excepción a la regla. Bueno, perfecto. Proverbios capítulo 18, versículo 22, y dice así la palabra de nuestro Señor, y lo leo en el nombre del Señor Jesucristo. El que haya esposa, halla el bien, y alcanza la benevolencia de Jehová. Amén. El proverbista está diciendo lo siguiente en palabras muy entendibles a nuestro idioma. Si has encontrado con quien casarte, vas a ser bendecido de parte del Señor. Obviamente esto implica varón y varona. Así como es bienaventurado el varón que encuentra su esposa, su futura esposa, la ayuda idónea, el complemento perfecto, también la esposa cuando encuentra el hombre perfecto de parte de Dios. ¿Cuál es el problema? Cuando la mujer idealiza y quiere al príncipe azul, que finalmente se le puede transformar en el sapo del cuento, o a la inversa. Cuando el hombre se va por lo externo, se va por un físico extraordinario, una mujer exuberante, pero que muchas veces está alejada del temor de Dios. Y es ahí donde Dios dice que muchas veces es tan vana la hermosura de la mujer que no teme a Dios, que es lo mismo que poner un zarcillo de oro o a ver, ¿cómo lo digo para no ser tan fuerte? Pero bueno, la Biblia lo dice. Es como poner zarcillo en el hocico de un cerdo. ¡Ay, Dios mío! Fuerte. Es como poner una argollita en la nariz de un cerdo. ¿Para qué le sirve? Para nada. ¿Por qué? Porque el ideal, primeramente estoy hablando al joven cristiano, pero también al joven que quizás aún no ha sido alcanzado al temor de Dios, a ser hijo de Dios. Para usted también, jovencito, decida correctamente, no decida por apariencias, ni tampoco decida antojadizamente. Si hay una decisión de peso que puede marcar un antes y un después, es la decisión del matrimonio. Escúchemelo bien. El proverbista declara que va a haber una bienaventuranza, va a haber una bendición. Es alcanzar un favor de Dios, sobre todo en estos tiempos, encontrar, como se dice, a esa media naranja, pero de acuerdo al Señor. El peor problema es cuando nosotros decidimos por vista o decidimos apresuradamente. Muchas veces se daba mucho en la generación pasada, principalmente incluso en la generación mía, de los que ya estamos en los 50 años, sobre todo en las jovencitas que por la opresión de los padres autoritativos, vivimos un tiempo muy complejo. Y se ha vivido a través de las épocas un tiempo muy complejo, aunque siempre ha habido un matriarcado donde la madre era la que llevaba la rienda, igual había un padre que muchas veces era opresivo. Gracias a Dios, no digo que haya sido mi caso, pero sé de muchos casos así. Y muchas veces a la jovencita, para no quedar siendo siempre la cenicienta del cuento, la que tenía que hacer todas las labores, muchas veces los padres de años atrás, como no había un buen control de natalidad, y no digo que esté a favor ni en contra, estoy hablando los hechos, podían tener 10, 15, hasta 20 hijos, era como lo común. 5 hijos era poco en aquellos años, yo le hablo de 50, 70 años atrás. Y el tema es que muchas de esas jovencitas eran las que tenían que cuidar a sus hermanos, lavar a sus hermanos, limpiar a sus hermanos. Finalmente, la madre era la procreadora, la que daba luz, y las hermanas mayores eran las que se encargaban prácticamente de ser las mamás de sus hermanas o de sus hermanos menores. A veces el más privilegiado era el menor, pero muchas veces el mayor y los del medio se llevaban todo el peso. Entonces habían jovencitas que, buscando un escape de esa vida que no les permitía proyecciones a futuro, se casaban con el primer individuo que encontraran para librarse de esa vida opresiva. ¿Cuál era el problema? Que muchas veces
por buscar una solución, una vía de escape, como se dice acá en Chile, un dicho muy popular, salían del fuego y caían a las brasas. Y cada tanto, cada mucho, el círculo vicioso se repetía de generación en generación, de familia en familia. A la inversa, muchas veces el varón, por aires de macho, tenía muchas parejas sexuales y finalmente, por ahí a veces en un embarazo no deseado, estaba obligado a casarse. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el fundamento clave para casarnos en el Señor? ¿Qué será casarse en el Señor? Y vamos a tener que ir a observar algunos pasajes que enseña el apóstol Pablo. Sin lugar a duda, el fundamento absoluto y principal para una relación social y humana tiene que ver con la afectividad, con ideas en común y con un compañerismo. Bien dice el libro de Amós, ¿podrán andar dos juntos sin estar de acuerdo? Muchas veces la jovencita va al mundo a buscar esposo y dice, yo me lo voy a ganar para el Señor. No se equivoque, jovencita, muchas veces usted no se va a ganar con el que está casada, o incluso algunas conviviendo, no se la va a ganar o se lo va a ganar para el Señor, a veces a la inversa, a usted lo arrastran allá afuera. Hay casos contados, sí, pero vuelvo a lo mismo. La norma, lo común y no la excepción a la regla. Va a ser muy difícil que si usted se enyuga con yugo desigual le puede ir bien en la vida. A veces tanto el desespero por la soledad que anhelamos una compañía que no esperamos el tiempo preciso y oportuno de Dios, y en vez de que se cumpla lo que dice el proverbista, de ese favor, de esa bendición que trae el matrimonio por tener un ser complementario, compañero, amante, amigo, confidente, consejero, todo eso hermoso del matrimonio se vuelca en una literal pesadilla. El sueño de bodas se convierte en la triste realidad de la pesadilla del día a día. Ahí la jovencita después tiene que pelar rodillas si es cristiana para que el Señor saque del alcoholismo a su esposo, de la drogadicción o de la vida secular del mundo con todo lo que conlleva, malas juntas y todo. Y el problema es que los hijos que llegan se crían en un ambiente mixto. Ven a veces a una mujer o a un esposo muy fieles al Señor y la contraparte, el hombre o la mujer, totalmente en el camino de la vereda opuesta. ¿Qué formación puede tener un hijo dado esas características? ¿Ha pensado en eso? Ahora, ojo, no estoy diciendo que por el hecho de estar casados y ser cristianos va a ser un ideal, un idilio amoroso en donde nunca van a haber discusiones, conflictos, desavenencias. No. La vida natural del matrimonio, sea de quien sea, también tiene momentos de ajuste, tiene momentos de disgusto, tiene momentos de opiniones contrapuestas, tiene momentos también de debate o discusiones, ¿por qué no? Incluso Pablo aconseja en Efesios 4:26, airaos pero no pequéis, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pero antes dice, airaos pero no pequéis, ni deis lugar al diablo. Entonces, con eso está abarcando todo el espectro humano, incluso el asunto matrimonial. Un matrimonio bien constituido cristiano, aun siendo un matrimonio en el Señor, va a pasar por procesos complejos, porque son dos individuos con dos mentalidades diferentes, aunque están unidos en Cristo en un mismo propósito, que a través del tiempo Dios los va a ir haciendo encajar como anillo al dedo. Pero ese es un proceso de adaptación. El tema es que si hay un amor genuino y estamos en Cristo, todo eso se sobrelleva, se sobrepasa y finalmente podemos nosotros salir en victoria. Veamos qué nos enseña el apóstol Pablo y voy a dar un consejo, sobre todo a los maestros jóvenes que enseñan Biblia. No porque el apóstol Pablo cada tanto tomase metáforas del matrimonio en la relación entre Cristo y la iglesia, no pueda servir ciertos aspectos que le enseña para fundamentar doctrina. Porque si usted es dogmático y dice, no, esto no sirve para hablar del matrimonio, déjeme decirle algo, usted está fuera del contexto.
porque por muchas metáforas que haya usado el apóstol Pablo, todas tienen un foco también de doctrina, o se olvida que toda la Biblia es doctrina en mayor o menor grado. Por favor, corrijámonos, maestros nuevos. Hay estudiantes de la Biblia que ya se sienten que han crecido mucho y tienen mucho conocimiento. Y déjenme decirles desde la humildad, podemos llevar 20, 30, 40, 50 o todos los años que Dios nos dé para exponer Biblia, enseñar Biblia, predicar Biblia, pero siempre vamos a ser muy pequeños delante del profundísimo conocimiento de Dios. Me voy a tomar la libertad, quizá a alguien no le va a gustar, a tomar algunos puntos de Romanos 7, que simplemente para algunos es algo metafórico, y 1 Corintios 7, donde el apóstol Pablo muy bien enseña los asuntos del matrimonio. Vamos primero a Romanos 7, muy rápido por favor, acompáñenme. Romanos capítulo 7, esta metáfora de la cual también sacamos lecciones. Pablo, el apóstol, enseña sobre los problemas del matrimonio. Es interesante ver cómo en Romanos 7 nos va a mostrar una analogía del matrimonio, y en 1 Corintios 7 nos va a hablar de los problemas del matrimonio. Entonces, si tomamos esta analogía, esta metáfora de la relación de Cristo y la iglesia, podemos sacar muy lindos ejemplos sobre el matrimonio cristiano. Y si lo cotejamos con la forma de resolver problemas en el matrimonio, como enseña Pablo, también nos puede dar un indicativo de que el joven debe entender lo crucial que es decidir correctamente, sobre todo el área del matrimonio. ¿Amén? Perfecto. Mire, ponga mucha atención. En Romanos 7, algunos, y en esto sí que estoy de acuerdo, toman esto para decir que no hay una posibilidad de un nuevo casamiento. Ojo, no soy yo, es la Biblia. Lea en casa San Mateo 19, yo sé que algunos hasta me pueden linchar. ¿Cómo es posible que un pastor de sana doctrina esté de acuerdo con el divorcio? No soy yo el que estoy de acuerdo con el divorcio. Es una concesión que Dios dio para evitar femicidios. Vaya a San Mateo 19 y lo va a llevar a todo lo que enseña desde la ley Moisés. Y se va a dar cuenta que no era el ideal de Dios el divorcio, pero lo tuvo que dejar como una concesión. ¿Saben lo que es una concesión? Es una facultad de permisividad. No estoy de acuerdo, pero lo voy a permitir. El matrimonio es algo bendecido por Dios, pero también el divorcio es algo permitido por Dios. Ahora, la clave que vamos a observar en 1 Corintios 7 es casarse en Cristo. Yo pregunto, ¿todo matrimonio, cuando hacemos las cosas a tonta y a loca, apurados, será en Cristo? Y es decir, yo tengo que estar toda la vida sujeto a algo que no va a llegar jamás a buen puerto, y lo más probable es que al final termine en homicidio de un lado o de otro. Son temas éticos profundos. Usted puede estar en desacuerdo conmigo como puede estar en acuerdo, pero yo quiero ir a lo que la palabra dice, no lo que usted crea o lo que yo piense. Ahora, distinto es que en ciertos aspectos ministeriales un recasado, una recasada pueda ministrar. Ese es un tema para un devocional aparte. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Mira lo que enseña Pablo acá. En esta analogía, para demostrar la primacía de la gracia sobre la ley. La ley tuvo que morir para dejarnos libres hacia la gracia. Ese es el comparativo que Pablo en esta analogía, en esta metáfora, presenta respecto ahora de Cristo y la iglesia. El antiguo marido, la ley, tuvo que morir. Y ahora estamos casados en un nuevo matrimonio con Cristo. Esa es la analogía. Por eso dice, versículos 1, 2 y 3. Si estoy de acuerdo, repito, esto no lo usemos dogmáticamente para decir, no, Dios no permite el divorcio. Por favor, en eso sí que estoy de acuerdo. Pero no estoy de acuerdo a veces con la arrogancia de algunos. Mire, ¿acaso ignoráis? Romanos 7, 1 al 3. Pues hablo con los que conocen la ley.
le está escribiendo a gente que sabía de la ley. Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Por supuesto, la muerte rompe el vínculo. Así como la muerte espiritual rompió el vínculo entre creador y criatura. Por eso Cristo restauró todo. Versículo 2. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Por supuesto, la viudez es conducto para quedar en libertad para volver a casarnos sin ningún problema. ¿Sabe cuál es el problema? Que incluso hay gente con años, gente madura, gente, no quiero decir la palabra vieja, pero gente ya con experiencia, o que se casan apresuradamente sin pensar las consecuencias y terminan mal las cosas, o algunos o algunas por aprovecharse de las circunstancias para quedar con herencia, incluso se terminan casando. Y no en el Señor. Y en esto no podemos ser hipócritas. Esa es la realidad. A veces fuera de la iglesia en muchos casos, pero también cada tanto dentro de la iglesia. Yo no voy a juzgar, sea Dios el que juzgue las intenciones del corazón. Pero mira ahora el 3. Así que si en vida del marido se uniera a otro varón, será llamada adúltera. Obvio, aquí hago una pausa. Por eso ahora Dios permite el divorcio en ciertas causales. Pastor, ¿usted está de acuerdo con el divorcio? Le repito, no soy yo el que estoy de acuerdo con el divorcio. Hay dos cosas claves. Casarse en el Señor, por eso joven, piénsalo muy bien, para que no te metas en problemas si no es en el Señor. Y lo segundo, vuelvo y repito, Dios lo dejó como una medida regulatoria para evitar femicidios como hoy por hoy están ocurriendo. Pero si su marido muere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniera a otro marido, no será adúltera. Por supuesto, queda en libertad la viudez. Pero repito, y en esto sí que estoy de acuerdo con los maestros de sana doctrina, que están dando sus primeros pasos, y otros que están un poquito más aventajados, que están enseñando que es una metáfora, es una analogía, es una comparación, para entender que la gracia es mucho mayor que la ley. Y que ahora no estamos casados a la gracia, sino que ahora tenemos un nuevo marido, el cual es Cristo. ¿Perfecto? ¿Se entendió esta analogía? ¿Se entiende que Dios, bajo ciertas causales, va a permitir divorcio? ¿Se entiende que para área de administración de iglesia, ese es un tema que hay que observarlo con lupa y con pinza? Perfecto. ¿Me entendió mi punto? ¿O me está tratando de hereje? Si me está tratando de hereje, se va a meter en problemas. ¿Entendió el punto? Sobre todo usted joven, porque yo me estoy dirigiendo principalmente a usted. Le quiero evitar dolores de cabeza. A veces porfiamos y queremos y queremos. El Señor me dice, te vas a casar con Rosa. No, yo quiero con María, con María, con María. Bueno, quédate con María. Elige el camino difícil, pero yo quería que fuera Rosa. Y después, no quiero que vayas como Adán. La mujer que tú me diste, Señor. Adán culpó a Dios de su responsabilidad que no quiso asumir. Por eso, joven, ser responsable. Joven maduro, joven adulto, y no tan joven, ser responsable en tus decisiones. Muchas veces porfiamos con Dios. Y Dios nos está diciendo 3, 4, 5 veces, no quiero que sea esa persona, es otra. Pero espera el tiempo de Dios. Nos cuesta. Somos humanos. Seres emocionales, sentimentales, pero se te ha olvidado que el amor bíblico no es meramente emocional y sentimental, sino que es un amor decisivo. Por eso el matrimonio es decisivo y hay decisiones de matrimonio. No te vayas con lo primero que ves, no te vayas con el primero que te habla bonito, jovencita. No creas que tú vas a ser ese Rambo que aparece en las películas que va al campo enemigo a rescatar prisioneros de guerra. No, 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 no. Pide, busca y llama. San Mateo 7:7, sigue ese conducto, pide bien, busca bien y llama a Dios para que te aconseje y te guíe correctamente. No sea cosa que por casarte apurado o apurada vas a lamentar el resto de tu vida. Ajá. ¿Ya entendió esta parte? Vamos a 1 Corintios capítulo 7 ahora. Y va a ser cortito lo demás.
Quizá va a ser un devocional respecto a la juventud un poquito más largo, pero por algo el Señor está hablando esto. 1 Corintios 7, problemas del matrimonio. Voy a leer varios versículos y va a ser cortita la explicación. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. No se olvide que en el capítulo 5 Pablo juzgó un caso de inmoralidad. Un hijastro conviviendo con su madrastra y todos los demás como la nana floja escondiendo la basura debajo de la alfombra. Toda coincidencia con la realidad, o más bien dicho, toda realidad frente a esto es mera coincidencia, ¿o no? Que Dios nos ayude. Bueno le sería al hombre no tocar mujer. Ajá. También bueno le sería a la mujer no tocar varón. Pero a causa de las fornicaciones, nuestra naturaleza humana, que está hecha para la reproducción y la vida en pareja, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Los corintios eran medios polígamos. Esta iglesia venía de un mundo perverso y estaban en proceso. Por eso Pablo escribe a esta iglesia, hagan las cosas correctamente. Pero aplica para nosotros, por supuesto. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal. Está más que claro a qué se refiere. Sostenimiento económico, sostenimiento emocional y sostenimiento físico, incluso en la relación íntima. El hombre se debe a la mujer y la mujer al hombre, en mutuo acuerdo. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. ¿Le quedó clarito? Perfecto. Aquí dice el versículo 5 que no nos neguemos los unos a los otros a cumplir ese deber, excepto el periodo de la esposa, excepto las prácticas inmorales, pero, cuando ministramos, sobre todo los siervos de Dios, las siervas de Dios, tenemos que tener un tiempo de separación conyugal. En mutuo acuerdo, dedicarse a la oración, al ayuno, a la búsqueda del Señor para poder ministrar y después, para no darle lugar a Satanás, a la tentación, volver a la vida normal de pareja. ¿Está entendiendo? Sí, perfecto. Pero mire ahora, versículo 6. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Es un consejo que está dando Pablo, no un mandamiento apostólico. Versículo 7. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno a la verdad de un modo y otro de otro. Hago aquí una explicación. Se ha creído que Pablo era soltero. No, señores. Para ser un hombre del Sanedrín y con la autoridad que tenía para ser un cazador de cristianos antes de ser convertido, Pablo era viudo. Se acaba el debate. ¿No lo cree? Estudie un poco más respecto a la cultura hebrea, la cultura del Sanedrín, cómo funcionaba eso y le va a quedar claro. Mire, digo pues, versículo 8, a los solteros y a las viudas que bueno le fuera quedarse como yo. Pablo decidió quedarse viudo, ejemplo para muchos y muchas, para cumplirle fielmente al Señor. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Jovencito, jovencita, ¿está entendiendo esta parte? Viudo, viuda, ¿está entendiendo esta parte? Usted que está conviviendo y no quiere arreglar su situación de vida, algunos por conveniencia y otros porque no han querido simplemente, aún pudiendo a través de la ley, legalizar su unión, ¿está entendiendo esto? Y usted, marido y esposa, en el matrimonio como Dios manda, ¿está entendiendo esto? Perfecto, muy bien. Cuando habla del don de continencia, es una capacidad espiritual otorgada de parte de Dios para poder aplacar el fuego pasional de la carne que es natural en todo ser humano. Dios nos hizo seres duales, complementarios. Y hay un principio físico que dos contrarios, dos opuestos se atraen. Por eso el varón y la hembra se atraen. Por eso no es sano que varón y hembra se atraigan. Eso es del diablo. Varón y hembra se atraen.
porque eso es lo natural. Varón y hembra es para que procreen. Y para que pueda darse eso, Dios también dejó áreas instintivas en el ser humano. Y uno de ellos es el instinto sexual. El problema es que cuando no está controlada nuestra cabeza, vamos a lo que son las bajas pasiones. Y es ahí donde se produce la fornicación, que es relaciones sexuales entre solteros, el adulterio, que es relaciones sexuales con otra persona que no es tu esposo o tu esposa, y toda práctica perversa. El don de continencia le permite a aquel que tiene un llamado especial a permanecer soltero y soltera sin el desespero de tener su complemento. Ahora, el matrimonio no es solo para desahogar las pasiones carnales. No. Si tú, jovencito y jovencita, te quieres casar para desahogar tus pasiones carnales, ¿sabes cuál va a ser el problema? Que después de un tiempo te vas a hastiar, te vas a aburrir, vas a decir, ¿esto era todo? No. El matrimonio, su fundamento no es la lujuria, no es la carnalidad, es el amor nacido de Dios al corazón de los que se van a casar. Y mire, pero los que están unidos en matrimonio, pero los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, ojo, que esto es un mandamiento del Señor, que la mujer no se separe del marido. ¿Cómo es esto entonces del divorcio? Ahora, hay un área que hay que ser cauto y sensato. Si tu persona con la que vives, hombre o mujer, no es convertido por X motivo, lucha y pelea hasta el fin, pero con sensatez. No esperes un femicidio o un maricidio, no sé cómo se le llamará cuando una mujer mata al hombre. No esperes a que te maten y no esperes tú a matar. Tienes que discernir, pero si hay una esperanza, si llegaste al Evangelio, ojo, si llegaste al Evangelio de esta forma, está diciendo el apóstol Pablo, pelea la buena batalla, no sea cosa que Dios quiera revertir la situación. El problema sería con los sinvergüenzas, muchos de ellos, y hoy por hoy es la norma, que ya estando en una condición en las cosas de Dios, de la nada digan, Dios me reveló que esta no es mi esposa, este no es mi esposo y me tiene una esposa mejor. No seamos sinvergüenza, no seamos hipócritas. Eso no es lo que Pablo está enseñando. Pablo está enseñando, mira, escoge bien, no quiero que tengas problemas, pero si ya no hay solución alguna, hay una concesión, el cual es el divorcio. Pero, si tienes certeza que por tu fidelidad, por tu comunión con Cristo, en algún momento el que está contigo, si llegaste así al Evangelio, o la que está contigo, si llegaste así al Evangelio, Dios puede transformarle. ¿Se da cuenta que es diferente? Ya, bien. Versículo 11. Y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Ya está claro el caso, ¿cierto? Perfecto. Ahora, voy a cerrar con esta parte. Mire, el versículo 14. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera nuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Los niños son una bendición. Y ya que nazcan en convivencia o en matrimonio, sigan siendo santos delante del Señor. Ahora, el problema es, ¿cómo se van a criar esos niños? El matrimonio no es un simple papelito, joven. No, me da lo mismo porque es un papel. No. Cuando nos casamos por la iglesia está la bendición del Señor. Pero cuando nos casamos por las reglas civiles, Dios está respaldando ese matrimonio y está dando su aprobación. Es tan importante la bendición en la iglesia mediante un ungido del Señor, un sacerdote. No estoy hablando de curas, pero si se casan allá, bueno. Estoy hablando de casarse en el Señor. Y Pablo lo enfatiza. Cásese en el Señor. En el Señor.
El problema es cuando no nos casamos en el Señor. Cuando no nos casamos así. Cuando no nos casamos en el Señor, nos metemos en problemas. Mire, voy a cerrar con este versículo. Creo que le ha quedado muy claro. Decisiones importantes, matrimonio decisivo, decisiones de matrimonio. ¿Qué está decidiendo, joven? ¿Qué está decidiendo, jovencita? ¿Lo va a pensar bien? ¿Se va a tirar a la piscina sin que tenga agua? Véalo usted. Versículo 39. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera. ¿Ya? Eso está claro. Pero ojo aquí. Con tal que sea en el Señor. En el Señor. Y repito, en el Señor. ¿Qué significa esto? Todo ha sido consejería, solo una conclusión y la consigna. En el Señor. Casarse en el Señor. Es, número 1, esperar el tiempo oportuno de Dios. Número 2, tomarse las cosas con calma y paciencia. No por lo que los ojos ven o por lo que el oído escucha. Y número 3, considerar que si hay decisiones de peso en la vida de todo individuo, una es decidir por Cristo porque marca la vida eterna, y otra, muy importante, es decidir quién va a ser mi compañero o compañera de vida, porque así o estamos en la bendición, como decía el proverbista, o nos meteremos en graves problemas. Consigna y lema para el día de hoy. Todo matrimonio debe ser en el Señor. Saludos de paz, amor y bendición desde Longa Vida a cada uno de ustedes. Resucitan los huesos.